Muy buenos días, espero que estés bien y que puedas estar siguiendo esta serie La Tierra Prometida. Y hoy vamos a estar leyendo el capítulo 3 del libro de Josué, ¿sí? Así que te invito a que estés abriendo tu Biblia. Vamos a leer a partir del versículo 7, donde dice: El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dales la siguiente orden a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen al río, a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Habíamos visto en el capítulo anterior que Dios habla con Josué y le da una serie de instrucciones y le da ánimo y que sea valiente y que se esfuerce porque iban a tener una gran tarea que era conquistar esta tierra, que estaba habitada por otras personas, por otros pueblos. Entonces vemos que literalmente el primer obstáculo que tenían que superar era un río, era el río Jordán. Y vemos que Dios le da instrucciones muy claras y muy precisas a Josué de qué es lo que tenían que hacer. ¿Qué es lo que les dice? Que cuando lleguen a la orilla den unos cuantos pasos dentro del río y que se detengan ahí. Entonces Josué transmite esta información al pueblo, a los sacerdotes, y bueno, ellos llegan a la orilla del río. Vemos más adelante en el versículo 14, donde dice que, a partir del 15, donde dice que era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero en cuanto los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a gran distancia allí. Vemos que Josué transmite esta orden y el pueblo sigue las instrucciones que Dios le había dado. Y cualquiera podría haber como dicho otra cosa, aportado otra idea, pero vemos que reiteradas veces como el oído de Josué estaba sintonizado a las palabras que Dios decía, a las instrucciones, a las cosas que Dios tenía que decirle. Por ahí Josué, con su experiencia, con sus años, él podría haber dicho: esperemos a que baje el caudal del río, esperemos de este lado. Otra idea podría haber surgido de otra persona, pero vemos cómo Josué dijo: vamos a seguir las instrucciones que Dios nos está dando. Y bueno, cuando siguieron las instrucciones, el lecho del río quedó seco y entonces de esa forma todo el pueblo pudo cruzar. Entonces, en el versículo 17 dice: mientras tanto, los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor se quedaron parados en la tierra seca, en medio del lecho, mientras el pueblo pasaba frente a ellos. Los sacerdotes esperaron allí a que toda la nación de Israel terminara de cruzar el Jordán por tierra seca. Vemos cómo no solo el oído estaba sintonizado a las palabras que tenía Dios para decir, sino cómo también había obediencia a las instrucciones que Dios tenía que decir. Y vemos que cuán importante es que nuestro oído esté sintonizado. Si me acompañas al libro de Juan, al Evangelio de Juan, el capítulo 10, donde Jesús mismo dice, en el versículo 14 dice: yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Entonces vemos que Jesús es el buen pastor y el buen pastor es el que nos guía, nos da dirección, nos da instrucción de dónde tenemos que andar, por dónde tenemos que caminar, porque Él sabe cuál es el mejor camino para nosotros. Vemos en este mismo capítulo, en el capítulo 10 de Juan,
en el versículo 27 dice: mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Entonces mi pregunta para vos hoy es: ¿estás escuchando la voz del pastor? ¿Estás escuchando la voz de Jesús, que es el que nos da dirección y es el que nos da las estrategias para poder alcanzar esas promesas? Estuvimos reflexionando de que tenemos promesas y tenemos que conquistarlas y tenemos que esforzarnos, tenemos que actuar, no quedarnos de forma pasiva. Pero tenemos que actuar en base a las instrucciones que Dios nos va a ir guiando y nos va a ir diciendo, porque Él conoce el mejor camino para nosotros. Así que la reflexión del día de hoy sería no solo pensar qué promesas Dios te dio para este año, para vos y para tu familia, sino cuáles son las instrucciones, cuál es el camino a seguir, cuáles son las estrategias que Dios te está dando para alcanzar esas promesas, para alcanzar esa tierra prometida. Espero que tengas un muy buen día. Nos estamos viendo en el siguiente capítulo. En nombre del Señor y a cada uno de aquellos que estamos participando. Padre, en esta mañana levantamos esta copa que es